que estábamos compartiendo 75 papeles de trabajo de auditoría de estados financieros totalmente editables, dividido en 3 fases, las 3 fases de auditoría que se realizan, que son la iniciación o planeación de la auditoría o iniciación, la ejecución y la finalización del trabajo de auditoría. Y estamos presentando pues un legajo de papeles de trabajo que nos pueden ayudar a entender a los estudiantes de auditoría, a entender muy bien todo el proceso de auditoría. Es una explicación básica para que los estudiantes de auditoría se vayan ya pues adentrando ahí al tema de auditoría de estados financieros, y si algún colega pues dejó de ejercer, pues aquí esto les sirve para volver a empezar. Muy bien. 3 fases de auditoría que vamos a ver y que estamos compartiendo en 3 fases de legajos de papeles de trabajo: planeación, ejecución, finalización de la auditoría. Y habíamos dicho la importancia de tener una cédula de índices o cédula de índice de papeles de trabajo, porque ahí colocamos la letra que le corresponde a cada tipo de cédula, la letra que le corresponde o la combinación de letras, ya sea solo letras o sea alfanumérico, pero le colocamos ahí. Es importante que al iniciar la auditoría tenemos que tener ya nuestro índice para que podamos identificar cada una de las cédulas, y aquí pues hay un índice. Muy bien, eso es con respecto al índice de papeles de trabajo. Ahora, vemos en la parte de planeación o iniciación de la auditoría, que vamos a encontrar aquí la información general, programas por áreas y cuestionarios de control interno. ¿Qué tenemos en información general? Pues ahí pasa antes de empezar la auditoría. ¿Y qué es lo que pasa antes de empezar la auditoría? Pues tenemos una reunión con el cliente, lo conocemos, le hacemos una entrevista, dimensionamos el trabajo que lleva a hacer la auditoría, cotizamos nuestros servicios, y aquí está todo el proceso en esos papeles de trabajo que empiezan desde la propuesta del servicio profesional hasta el requerimiento de información inicial. Pero por supuesto que al momento de hacer la propuesta, antes tuvimos que entrevistarlo o tuvimos un acercamiento con el cliente. Y también es importante que definamos, así como el índice, definimos también nuestra cédula de marcas de auditoría. Las marcas de auditoría pues son esas marcas, esos colochitos que hacemos con marcador rojo, azul o verde, y que estamos ahí usando para todo el proceso de ejecución de la auditoría. Tenemos ahí todas las marcas que utilizamos. Una vez definida mi cédula de marcas de auditoría y mi cédula índice, yo ya puedo identificar cada uno de mis papeles de trabajo. Pues aquí tengo la propuesta, pero aquí están, por ejemplo, la entrevista preliminar, la planeación de la auditoría, el programa de auditoría general, presupuesto preliminar, carta, compromiso y requerimiento de información inicial. Es decir, yo entrevisto a mi cliente y aquí hay algunas preguntas sugeridas para la entrevista. Por supuesto que cada una de las preguntas debe plantearse de acuerdo a la necesidad de información que nosotros tenemos como auditores para conocer al cliente y poder entender la magnitud del trabajo, el alcance de la auditoría, y así poderla cotizar muy bien. Después que conocemos al cliente, ya podemos proceder a la planificación de la auditoría. Por supuesto que cuando planificamos la auditoría, pues lo que tratamos de hacer es dimensionar, dijimos, el alcance y ver ahí qué tanto trabajo implica hacer la auditoría, incluso costear los honorarios. Una vez costeados los honorarios, establecer ahí el alcance de la auditoría, ya tenemos suficientes recursos para hacer el presupuesto o para hacer la cotización de la auditoría. Aquí estamos, presupuesto preliminar de la auditoría. Tenemos una propuesta del servicio. Aquí es el ejemplo de propuesta de servicio, donde le proponemos a nuestro cliente qué es lo que podemos hacer con él para desarrollar la auditoría. ¿A qué nos podemos comprometer como auditores? Y ahí está la propuesta de auditoría. Y la propuesta de auditoría tiene que ir acompañada de la propuesta económica o la cotización del trabajo de auditoría. Y en esa cotización del trabajo de auditoría es donde ya colocamos pues los montos que podemos cobrar en el trabajo de auditoría. Aquí está presupuesto preliminar,
Y ahí le proponemos al cliente, y muy importante, que el cliente nos responda que sí o no. Aquí le proponemos los honorarios y hay una cajetilla ahí para que, si es que a él le conviene, aprueba el trabajo de auditoría. Tenemos ahí entonces la propuesta técnica y la propuesta de honorarios de la auditoría. Firmamos la carta compromiso y lo primero que vamos a hacer antes de empezar a revisar cualquier cosa, pues será requerirle la información. En este caso, le estamos requiriendo a él los archivos generales, la información financiera correspondiente y le estamos ahí pidiendo toda esta información. ¿Por qué le pedimos toda esta información? Porque debe ser oficializada la solicitud de toda la información de la empresa para que podamos proceder a la revisión. Una vez teniendo toda la información a la mano y habernos asignado un lugar de trabajo, nosotros ya podemos empezar a trabajar antes de ir al campo de la auditoría, hacer nuestros programas por áreas. Y aquí están los ejemplos de los programas por áreas. Tenemos el programa de cajibancos, programa de cuentas por cobrar, programas de inventarios y costo de ventas, programas de activos fijos, programas de cuentas por pagar, programa de capital. Todos esos programas fueron elaborados como ejemplo relacionado a los estados financieros, porque podrían ser más, podrían ser menos, de acuerdo a qué empresa estamos auditando, qué tipo de empresa es y cuál es el alcance de nuestra auditoría y las cuentas que hemos nosotros considerado de mayor riesgo o cuentas que son más significativas, de importancia relativa. Por ejemplo, si abrimos aquí el programa de activos fijos, si lo abrimos, nos podemos dar cuenta que es un ejemplo de cómo podría confeccionarse el programa de auditoría de activos fijos. Y aquí tenemos los objetivos que perseguimos al auditar los activos fijos y las pruebas de cumplimiento que podríamos nosotros ejecutar en la práctica, en la auditoría de mobiliario equipo, perdón, de activos fijos o de inmovilizados o de propiedad, planta y equipo. Las pruebas sustantivas que podemos nosotros desarrollar están aquí. ¿Qué procedimientos podríamos también realizar como auditores a la hora de auditar la propiedad, planta y equipo? Entonces, de los programas de auditoría que podríamos nosotros plantear. Y hay ejemplos de programas, por ejemplo, en este caso fue programa de activos fijos, hay ejemplos de programas de cuentas por pagar, de cajibancos, de cuentas por cobrar. Veamos aquí el programa de cuentas por cobrar. Este programa de cuentas por cobrar también sugiere los objetivos a alcanzar a la hora de auditar las cuentas por cobrar, las pruebas de cumplimiento que podríamos implementar, las pruebas sustantivas. Recuerden que cada una de las pruebas de los procedimientos, aquí hay 14 procedimientos que podría haber para auditar las cuentas por cobrar. Recuerden que cada programa, los procedimientos necesarios de acuerdo a la evaluación previa del control interno que nos indica qué tantas pruebas deberíamos nosotros realizar en el trabajo de auditoría para minimizar el riesgo. Miremos aquí las cuentas, perdón, no son cuentas. Aquí vemos el cuestionario de control interno, áreas también. Tenemos el cuestionario de control interno de caja, de bancos, anticipos sobre salarios, inventarios. Insisto que cada cuestionario se confeccionó de acuerdo a la necesidad de auditoría de los estados financieros planteados. Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a abrir solo un cuestionario. El cuestionario vamos a ver aquí, anticipo de salarios, que es un cuestionario específico para esta auditoría, porque surgió el interés de hacerlo. Cuestionario de control interno, tenemos las preguntas que podrían hacerse en ese cuestionario de control interno de anticipo sobre salarios. ¿Y por qué se hizo este cuestionario de anticipo sobre salarios? Porque se consideró de importancia relativa la cantidad de anticipos que se dan a los empleados. Muy bien, después de los cuestionarios, vean, esto es la iniciación de la auditoría. Realizamos cuestionarios de control interno para evaluarlo, realizamos los programas por área. Por supuesto que después de haber hecho, aquí está mal ordenado, debería ser 2 cuestionarios de control interno y 3 programas por áreas, porque después que conocemos el control interno cómo está, es que programamos las pruebas de auditoría que vamos a desarrollar. Luego tenemos la parte de ejecución.
la ejecución de la auditoría implica preparar todas las cédulas necesarias para comprobar los saldos, la veracidad, la exactitud y la razonabilidad de cada uno de los saldos. Y aquí es donde empezamos a jugar con todos los números de los estados financieros y a investigar y a ir a mover los papeles, a hacer preguntas, a evidenciar, a reunir toda la evidencia contundente que respalde nuestro trabajo de auditoría. Y aquí tenemos, según el índice de papeles de trabajo de auditoría, aquí tenemos que el índice dice que las cédulas, aquí está el índice de cédulas, las centralizadoras pues solo tienen las iniciales de BG, ER, FE, que es de acuerdo al estado financiero, la de ajustes AJ, CR, CDI, y así cada uno tiene su propio numeración. Y es la numeración que tenemos que usar nosotros en los papeles de trabajo. Muy bien, pues ya teniendo aquí toda la lista de papeles de trabajo, cédulas centralizadoras, digamos que aquí es donde terminamos todo. Aquí se termina la auditoría. ¿Cómo se empieza la auditoría? Pues recuerden, ya hicimos un programa de cada área o de cada partida y ese programa nos indicará qué es lo que tenemos que hacer, porque ahí planificamos nuestros procedimientos de auditoría y las pruebas sustantivas, las pruebas que tenemos que desarrollar en cada rubro. Y aquí, por ejemplo, se me ocurre empezar con, vean bien, con caja y bancos. Aquí tenemos cédulas centralizadoras, ajustes y reclasificaciones, caja y bancos. A, ¿qué significa A? Significa las las sumarias. Si vemos aquí el índice, vamos a ver que A significa sumaria de caja y banco. B, sumaria de cuentas por cobrar. Está por letra mayúscula. A, sumaria de caja y bancos. Vamos a ver solo este pequeño ejemplo de cómo se relacionan las cédulas y las marcas de auditoría. Un ejemplo así rápido porque todo lo demás es similar. Y están vacías, no tienen todas las marcas precisamente para hacer este ensayo y aprender de cómo se relacionan cada una de las marcas. Por ejemplo, tenemos aquí esta sumaria de caja y bancos. ¿Por qué se crea? Pues se crea porque si usted se da cuenta, tenemos aquí sumaria de caja y bancos, cuentas por cobrar, IVA por cobrar, inventarios y así cada una de las cuentas o de las partidas o de los rubros en los estados financieros que se consideraron de importancia relativa y que merecen aplicar procedimientos de auditoría para ellos y necesitamos comprobar los saldos. Si empezamos con caja y bancos, abrimos caja y bancos, que es digamos que lo primero que haríamos ya en el campo de la práctica. Se recuerdan, ya platicamos con el cliente, ya le hicimos nuestra propuesta de auditoría, ya les enviamos la propuesta económica, ya nos aceptaron, ya firmamos la carta convenio, les solicitamos la información por escrito, ya nos la dieron. Según nuestro programa de auditoría, aplicamos procedimientos para auditar caja y bancos. Y cuando estuvimos auditando caja y bancos, vea lo que pasó. Hicimos una analítica de caja y bancos, es decir, empezamos a analizar la cuenta, por ejemplo, de bancaria, y en este caso hicimos una conciliación para analizar si la cuenta bancaria está o no está correcta. Terminamos con una conciliación porque la conciliación viene de haber revisado los documentos, los estados de cuenta y todo ese trabajo de auditoría que hicimos lo resumimos en esta, que es la A2 porque es la analítica de caja y bancos, en este caso de bancos. Luego hay una analítica de caja general. La analítica de caja general es A1. A1, según el índice, A1, aquí van las iniciales de quién lo realizó y la fecha y quién lo revisó para dejar constancia de la supervisión de la auditoría. Tenemos A1 aquí, que corresponde a mi cédula de índice de papeles de trabajo. Tenemos la A1, que es la analítica de caja y bancos. Y la analítica de caja y bancos, pues constituyó aquí un corte de caja, un arqueo, y ver ahí pues cómo estaban los fondos y resulta que en esta cédula, vean qué importancia, lo que determinamos es un faltante de 215.36 y esta marca que está acá, que recién la coloqué, significa pasa a papel de trabajo. ¿Y qué significa pasa a papel de trabajo? Pues de plano aquí en mis marcas de auditoría yo ya le asigné esa marca pasa a papeles de trabajo. Aquí está
asignada esa marca. Y la uso aquí, ¿por qué? Porque yo digo que esto, que está aquí, que me dio 215, pasa a el papel de trabajo A y también pasa al papel de trabajo AJ.A. Bueno, ¿y cuál es A? A recién vi en el índice, que es la cédula de sumaria de Caja y Bancos, y es esta, A. Aquí están juntas, por eso en la carpeta aparecen las cédulas por cuenta, porque están juntitas las analíticas y la sumaria. Aquí tenemos la sumaria de Caja y Bancos, que es la A, la analítica de Caja, que es la A1, y la analítica de Bancos, que es la A2. Y aquí en la analítica de Caja encontramos un faltante, y ese faltante de inmediato lo trasladé a la A, y aquí está. Y aquí podemos ver que dice que estos 215.36 vienen de, es la marca, que significa esto, dice, viene de papel de trabajo, que viene el papel de trabajo A2. El A2 está acá. Vamos a ver si nos equivocamos. Es el A1, no es el A2. Aquí, vamos a ver. Aquí sería que viene, ¿sí? ¿Dónde está aquí? Esta cantidad que está aquí viene de A1, no de A2. Vamos a borrarlo y diríamos que viene aquí de A1 y va, aquí va, pasa a la cédula AJ, de la AJ. ¿Y cuál es la cédula AJ? Es la de los ajustes. Y si la abrimos, vamos a ir a ver que ahí está, ajustes y reclasificaciones. Vamos a abrir esta cédula y vamos a darnos cuenta que esta cédula que es AJ, hay una AJA.A y hay una AJ.B porque son varias hojas, pero la AJ.A dice que viene de A y viene de B estas cantidades, y cabalmente aquí viene de A estos 215.36, y si nos vamos a la cédula A, vamos a encontrar que la cédula A tiene estos 215.36. ¿En qué fallamos por un momento? Por eso es importante, vean que queden didácticas las cédulas, porque cuando un auditor tiene que explicar un hallazgo y no tiene sus cédulas de una manera didáctica, el problema es de que no pueda explicar por qué es tanta la información que tiene y que en algún momento no puede explicar cómo fue de dónde salió la cantidad, por qué vino, y es más fácil que si él, por ejemplo, está explicando este hallazgo, que diga, bueno, aquí tenemos un ajuste 215.36 y resulta que esto, vamos a ver de dónde viene, cómo se hizo, y está ahí tratando de recordar, pero si aquí dice que viene de A1, pues él sabrá que A1 es esta y que de ahí viene, y aquí encuentra la analítica. Pero de repente no estaba aquí, tal vez estaba ya terminando su auditoría, haciendo su informe, redactando sus hallazgos, y está aquí. Vamos a ver las centralizadoras, cédulas centralizadoras. Aquí están las 3 cédulas centralizadoras. Está la cédula centralizadora de balance general, la centralizadora de estado de resultados y la centralizadora de flujo de efectivo, ¿ya? Aquí está la de estado de resultados. Y aquí en esta cédula de balance general, dice aquí que esta cantidad de 215 viene de la AJA, o sea, de la cédula de ajustes, hoja A. Ajustes podría ser 1, podría ser A, pero aquí le pusimos A. Vamos entonces a la cédula de ajustes y reclasificaciones, y encontramos que cabalmente de la AJA es donde está esto. Cuando yo estoy aquí en mi cédula ya centralizadora, les decía, estoy ya terminando mi trabajo, ya terminé el trabajo de auditoría, lo que estoy haciendo es mi informe y yo solo tengo esto para hacer mi informe, es decir, esta cédula es con la que terminamos el trabajo de auditoría. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos los saldos de contabilidad y tenemos los ajustes y reclasificaciones que realizamos para esta auditoría. Y luego tenemos los saldos auditados. Al final, como auditor, en conclusión, como auditor, lo que yo quiero es encontrar estos saldos. Y estos saldos son los que voy a llevar a los nuevos estados financieros auditados, porque este estado financiero fue el que me dio el contador
y este es el que yo digo que es el correcto. ¿Y por qué? Porque ya hice todos estos ajustes y reclasificaciones. ¿Y de dónde salieron estos ajustes y reclasificaciones? Deben haber marcas de auditoría que me digan de dónde vienen para que yo me recuerde. Por ejemplo, en este caso, si estoy analizando esto o si mi equipo lo preparó y yo digo, ¿de dónde salieron estos 215? Pues tengo aquí la marca que dice que viene de ajuste, página A. Me voy entonces a los ajustes, a la página A, y cabalmente encuentro que estos 215 vienen de la cédula A. Bueno, para más, porque yo aquí ya tengo que fue por anticipo sobre sueldos y que salió de caja, pero ¿cómo estuvo? Quiero ver cómo lo determinaron. Aquí me dice ya, me explica, y con esto podría estar ya satisfecho, pero si yo quiero ver más detalle, pues me voy a la analítica de caja y bancos, y porque es la A, viene de la A, voy a buscar entonces la A y le encuentro aquí a la A. La A1, de hecho tiene que decir A1 para ser más específico, me dice cabalmente que aquí está ese faltante. Y aquí ya me lo explica bien, ya todo está porque es la analítica, yo ya tengo claro. Y así es como se maneja en cada cédula. Las marcas de auditoría, el índice de los papeles de trabajo, me ayudan a relacionar los estados financieros, de dónde vienen, hacia dónde van las cantidades, a relacionar, perdón, las cédulas de trabajo, de dónde vienen las cantidades, hacia dónde van. Y cada papel de trabajo debe tener esas marcas de auditoría. Tenemos entonces aquí las cédulas con las que terminamos y todas las demás que tienen sus analíticas y sumarias. Y al final, les decía yo, al final realmente el auditor lo que termina haciendo o lo que al final tiene como resultado de su trabajo, pues son los estados financieros debidamente ajustados, ¿ya? Debidamente ajustados. Por todos estos ajustes que él propone, y ahí están las partidas de ajustes y reclasificación que propone, termina con los estados financieros ajustados o auditados en este caso. Ya están ajustados, reclasificados y están auditados. Una vez que llegó esta cantidad, tanto en el balance general como en el estado de resultados, si ven ustedes aquí, el estado de resultados es bien sencillo y resumido. Y si quiero tener información de cada cuenta, me debo ir a la cédula de trabajo correspondiente y por eso son importantes las marcas. Aquí no están para que esto sea didáctico y lo coloque, porque esto puede servir para profesores, para enseñar papeles de trabajo o estudiantes de auditoría para aprender papeles de trabajo. Cuando el auditor ya tiene los saldos auditados, prepara los estados financieros y ya se va acercando a la finalización de la auditoría. Y en la finalización de la auditoría tenemos el dictamen de la auditoría, que es el informe de auditoría, los estados financieros auditados. Vamos a abrir aquí los estados financieros debidamente auditados. Ya vimos que en la cédula centralizadora, la cédula que ya tiene los ajustes y reclasificaciones, pues lo tiene en columnas, ¿ya? Porque vimos ahí que lo tiene en columnas. Aquí tiene los estados financieros del contador, los ajustes y reclasificaciones y los saldos. Y vengo y los traslado a los estados financieros. Y aquí ya tengo mi estado de situación financiera auditado. ¿Ya? Está auditado. Ahí están las cantidades que yo ya tengo totalmente corregidas según la auditoría. Muy bien. Y resulta que, pues aquí tengo numeritos de las notas a los estados financieros. Los contadores deberían incluir notas a los estados financieros, pero esperan la auditoría para que la auditoría los haga. Muy bien. Las notas a los estados financieros aquí están. Sin embargo, aquí solo son anotaciones, papeles de trabajo que tenemos, pero ¿cómo? Y con esto terminamos ya. ¿Cómo llevamos esto al informe de auditoría? Vamos a ver ahí, dijimos, deben tener todos estos papeles de trabajo, deben tener las marcas de auditoría para relacionarlos unos con otros. Pero ya que terminamos con todo, preparamos nuestro informe final. Nosotros se supone que tuvimos ahí abierta una cédula de hallazgos y recomendaciones y tuvimos abierto ahí cédulas para estar anotando lo que queremos consignar en el informe. Aquí tenemos el borrador de nuestro dictamen, tenemos los estados financieros auditados, tenemos la carta que obtuvimos de la gerencia donde ellos, esa carta de afirmación donde ellos dicen que los estados financieros están libres de errores. Esta carta no la prepara el auditor, esta carta la prepara la empresa. Esta carta la empresa se la dirige al auditor manifestando que los estados financieros son, vamos a ver, carta de la gerencia.
que son, que están libres de, vamos a ver aquí, ¿qué pasó? Carta de la gerencia sobre deficiencias. Perdón, abrí el archivo, ya me estaba equivocando. Abrí el archivo equivocado. Estas son, esta es la carta a la gerencia sobre deficiencias de control interno, informe de aspectos fiscales, carta de representación. Esta que le llamamos carta de representación o carta de afirmación, la carta de la gerencia. Esta es la que decía que no la prepara el auditor, esta la prepara la empresa, porque está manifestando que tiene los estados financieros libres de errores, libres de riesgo. Aquí recuerden también que intrínsecamente pues ya nosotros tenemos que tener un estudio de negocio en funcionamiento que sigue en marcha. Inexa el logo de la empresa y se lo dirige al auditor y le dice que los estados financieros están libres de errores y de fraude. Así es de que esa carta es importantísima en el proceso de auditoría para verificar los estados financieros bajo el criterio o la afirmación de que están libres de errores. Muy bien. Y todo esto, todo este procedimiento, todo este ir y venir de cédulas, todo este análisis y todo el trabajo de campo termina con el informe final de auditoría. Aquí dijimos, tenemos el dictamen, tenemos los estados financieros y sus notas, la carta a la gerencia sobre deficiencias de control interno, un informe adicional por aspectos fiscales o tributarios, la carta de representación de la empresa y pues terminamos. ¿Y cómo terminamos? Terminamos así. Esto es lo que le entregamos a la empresa y por esto nos ha contratado como auditores y al final, punto y final, con esto termina y preparamos el informe. Dice, informe de auditoría independiente o de auditor independiente, la fecha de los estados financieros que serán auditados, dónde localizan al auditor por cualquier cosa y contenido del informe. Tenemos aquí un informe que contiene el informe o dictamen, balance general, estado de ingresos y egresos, debidamente auditado, estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros y el informe de hallazgos y recomendaciones. Y aquí agregamos también el informe de asuntos tributarios. Tenemos el informe del auditor y aquí dice el auditor que es su opinión, creo que es calificada, y tenemos aquí los párrafos de excepción, los que fundamentan la salvedad y la opinión del auditor, solo son ejemplos. Luego tenemos los estados financieros auditados, aquí están su número de notas que tienen, y luego tenemos el estado de resultados, se ve que está resumido el estado de flujo de efectivo, y luego vienen las notas a los estados financieros. Notas a los estados financieros que son parte integral de los estados financieros. Y aquí tenemos que en las notas hay unos ejemplos aquí de que se incluye la naturaleza de la entidad, un poquito de historia, unidad monetaria, si se manejan dólares y cuál es el tipo de cambio, las principales políticas contables y relevantes para que el lector de los estados financieros comprenda bajo qué criterios se prepara la contabilidad. Y luego tenemos ahí las notas que tienen que ver directamente con cada una de las cuentas y que por eso aparecen en los estados financieros. Si usted se da cuenta aquí estos numeritos que corresponden al número de nota que se colocó aquí abajo. Ahí se colocó letras y números, pero podrían ser solo números nada más. Aquí tenemos la nota BA1, caja y bancos, y más que son como integraciones, ¿va? Explicar. En la vida real, pues de plano también se coloca mucha información porque a veces hay que colocar número de contratos, hay que colocar diferentes políticas ahí que se dieron, dónde están los saldos, si no tienen reserva o si no están embargados, etcétera, etcétera. Pues ahí tenemos las notas a los estados financieros. Una vez terminadas las notas a los estados financieros, incluimos la carta de hallazgos y recomendaciones donde le decimos ahí al cliente lo que debería considerar corregir en su empresa. Tenemos ahí las conclusiones, las recomendaciones, después de presentar los hallazgos, es una forma de presentarlo, y luego el informe de aspectos tributarios, que es lo último que se ofreció, y ahí está puesto. Bueno, todo esto puede formar parte o es un ejemplo básico, hay mucho que arreglar por supuesto, pero es un ejemplo básico de los papeles de trabajo que pueden ser parte de una auditoría. Es algo básico, es algo para empezar a aprender
acerca de papeles de trabajo de auditoría, para maestros que puedan enseñar en la universidad acerca de papeles de trabajo de auditoría y que vayan aprendiendo ahí los estudiantes de cómo relacionar cada papel de trabajo. Pues ya en la vida práctica y curso avanzado, pues ya se hablan de otras cosas porque pues hay que considerar muchas pruebas ahí en relación a normas internacionales de información financiera y el análisis de riesgo, y bueno, de muchos aspectos más, pero por ahora lo dejamos acá. Espero que les sirva este video, que lo compartan y que, pues, si tienen la oportunidad, trabajen con estas cédulas para aprender más. Qué gusto haberlos saludado, los dejo y nos vemos en la próxima. Aquí dejamos este video para que lo puedan ver cuantas veces quieran las personas que así lo deseen.